¿Quién fue María Montessori? María Montessori fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga y humanista italiana. Nació en Italia, en el seno de una familia burguesa católica. Estudió ingeniería a los 14 años. Después quiso estudiar biología y finalmente consiguió ser aceptada en la Universidad de Roma, en la Escuela de Medicina, donde en 1886 se graduó como la primera mujer médico en Italia. Tuvo a su hijo Mario con el psiquiatra y profesor Giuseppe Montesano. Tras la ruptura con el padre de su hijo, María se afilió al movimiento feminista y fue su representante italiana en los congresos de 1896 en Berlín y en 1899 en Londres. Su principal interés estuvo relacionado por la educación de los niños con deficiencias mentales, y gracias a sus métodos consiguió que estos niños aprendieran a leer y a escribir. Enseguida advirtió que la alteración del desarrollo cognitivo en algunos niños no era un problema médico, sino pedagógico. Expuso sus teorías en el Congreso de 1898 sobre pedagogía en Turín, y allí fue donde creó su primera escuela magistral ortofrénica que dirigiría durante 2 años. Posteriormente estudió antropología, pero seguía obsesionada con el horror que vivían muchos niños en los manicomios de la época. Se marchó entonces a Londres y a París, donde profundizó en sus estudios en psicología y psiquiatría. La lectura de las obras de Jean-Marc Gaspard y de Edward Seager, ilustres maestros de la educación especial en Francia, la convencieron de que la educación del niño debía basarse en el conocimiento científico, somático y psíquico del comportamiento. Así, obtuvo su doctorado en filosofía y desarrolló su propia clasificación de enfermedades mentales que aplicaría más tarde a toda clase de niños, no solo las que sufrían enfermedades mentales. A partir de esta práctica profesional y gracias a la observación de los más pequeños hacer por su cuenta sin la supervisión de los adultos, llegó a la conclusión de que los niños son sus propios maestros, que se construyen a sí mismos y que para aprender solo necesitan libertad y multitud de opciones para escoger. En 1907, el Instituto de Banistabili en Roma le encargó estudiar la manera de poner en práctica este método. Y así fue como fundó su casa de niños, donde llevó a cabo lo que finalmente se conocería como método Montessori de enseñanza. Sus prácticas educativas tuvieron mucha repercusión y Mussolini la distinguió como miembro honorario del régimen. Pero María acusó públicamente a ese régimen fascista de formar a juventud según sus moldes brutales y convertirlos en pequeños soldados. Fueron tan tajantes sus declaraciones que cerraron todas sus escuelas y a Montessori no le quedó otra opción que el exilio en 1933. Primero se fue a Barcelona, donde vivió un tiempo. Posteriormente se marchó a Holanda y allí residió hasta 1947, fecha en la que regresó a Italia para ayudar a la reorganización de sus escuelas y reanudar sus clases en la Universidad de Roma. En 1949 se estableció definitivamente en Ámsterdam, donde publicó su libro The Absorbent Mind y donde fue nombrada en 1950 doctora honoris causa por la universidad de esa misma ciudad. En 3 ocasiones fue nominada para el Premio Nobel
y pese a que nunca se lo otorgaron, su pensamiento es uno de los que más se mantiene a día de hoy en muchas de las instituciones educativas más importantes de todo el mundo. Sus obras más importantes fueron: en 1912, el método Montessori; en 1913, antropología pedagógica; en 1917, método avanzado Montessori; en 1929, el niño en la iglesia; en 1932, la misa explicada a los niños; en 1934, paz y educación; y en 1936, el secreto de la infancia.